La maldad, película dirigida por Demian Rugna. Aunque voy a quitar esta imagen de fondo. Ya va. Poner una imagen más apropiada, que es esta, que es la imagen del embichado. Embichado, así lo llaman en la película. Te lo embiché. Le di tanto dito que te lo embiché. Bueno, un embichado es como llaman en la película a un poseído. Esta película es el fenómeno actual del cine argentino, la película que más hype está creando ahorita en Argentina, la película que tiene reseñas súper positivas en todas partes. De hecho ganó el Festival de Sitges. Y nada, y hay críticos que están diciendo que es la película de terror del año. Y no solo la película argentina de terror del año, sino en general, la película de terror del año, argentina o no. Y pues sí, yo estoy bastante de acuerdo. Realmente es un peliculón, gente. Es un peliculón. Eh, yo creo que de las propuestas de terror de los últimos años es de las películas más... a ver, no voy a decir que más choqueantes, porque honestamente este subgénero de la pornotortura, por ejemplo, es mucho más duro, pero sí es de las películas más duras en cuanto a que no es una película estrictamente gore, del gore por el gore, como pudiera ser, no sé, la saga de Hostal o lo que terminó siendo la saga del juego del miedo, que no la primera ni la segunda, pero luego se convirtieron esa película se convirtió luego en una saga de pornotortura, un poco básicamente el gusto de ver gente sufriendo. Creo que lo impactante de esta película, ¿no? Y lo que la ha hecho una película que está levantando tanto hype por todas partes, en parte por eso la vi y busqué una manera de verla. En un rato les cuento todo lo que tuve que hacer para verla. Pero eh, creo que lo que ha levantado el hype es que la dureza visual de esta película está acompañada con una gran dureza emocional y con una historia realmente muy bien contada y muy bien llevada adelante, ¿no? A ver, les cuento rápidamente el argumento de la película. En una zona rural de Argentina, yo no sé mucho de la geografía argentina, así que voy a decir la Pampa Argentina, pero puede que esté equivocado y no sea así. Pero en una zona rural de la Argentina profunda, Argentina, para quienes no lo sepan, porque tal vez algunos no lo saben, pero Argentina es un país enorme. Y mucha gente relaciona siempre a Argentina con Buenos Aires, ¿no? Y con la idea de que es un país cosmopolita y que es un país que está marcado por que se parece a Europa en muchos aspectos, que tiene ciudades muy europeas, y todo eso es cierto, pero Argentina también tiene un enorme, un enorme parte de su territorio es rural, ¿no? Y tiene una enorme cultura rural. De hecho, eh, parte de la economía argentina se sostiene sobre la agroindustria. Por algo lo llamaban en algún momento el, lo llamaban el granero de América. Es uno de los sitios más con más cultura rural de América Latina. Y a veces eso que es un dato, como que no entendemos que hay una parte de Argentina que vive en esos escenarios rurales, ¿no? Y que sus vidas tienen otro ritmo y que sus formas de comportarse o de lidiar con las cosas puede ser en algunos aspectos distinto a como se vive en las ciudades. Y en muchos de esos sitios hay muchas mitologías, mucho folclore con diversos temas. Esta película no estoy seguro de qué exactamente, pero parece basarse en algún cierto folclorismo del país. Porque de hecho la película narrativamente nos mete
directo en la situación y nunca se molesta en explicarnos nada, como si los personajes ya supieran de alguna manera la mecánica detrás de la situación que se les presenta, que ya les voy a contar cuál es, ¿no? La película cuenta la historia de dos hermanos en una zona rural de Argentina que una noche se escuchan unos disparos, ellos salen a investigar qué pasa y eso eventualmente los lleva primero a descubrir un cuerpo picado a la mitad de una persona y luego se van a casa de una familia que nunca lo dicen explícitamente, pero evidentemente es una familia boliviana que tiene escondido, sí, bueno, guardado en su casa a un embichado. Un embichado es un poseído, pues una persona que está poseída, que es este hombre que están viendo ustedes en la imagen, un hombre enorme, obeso, pero no obeso de gordo, sino obeso monstruoso, un tipo que con una imagen monstruosa. La película tiene un trabajo de maquillaje y de efectos especiales magistral. La primera vez que aparece esta figura en pantalla es muy impactante y automáticamente ellos, al descubrir la existencia de este ser en esta casa, pues ellos entran en pánico y rápidamente pasan a investigar, pasan a notificarle a las autoridades para que se deshagan de esta criatura, de este ser. Las autoridades los ignoran, los tratan muy mal. Básicamente las autoridades los desprecian y eso los lleva a ellos, junto con otros habitantes de esta zona rural, a tener que buscar la manera de ellos por su cuenta de deshacerse de este hombre que está poseído por el demonio, porque tal y como ellos mismos lo dicen, tienen mucho miedo que en un futuro, o sea, en las próximas horas, en los próximos días, pueda engendrar al mal. Ese es un tema que cuando yo les decía que la película nos mete directamente en situación, es que nada de esto se nos explica. O sea, esto lo vemos directamente en los primeros 5 minutos de película. En los primeros 5 minutos de película tenemos acceso a estos dos personajes que viven en esta zona rural, y estos dos personajes que viven en esta zona rural están allí y apenas ven al embichado, al poseído, automáticamente se dan cuenta de que tienen que deshacerse de él y de que es un peligro tenerlo allí porque puede engendrar al mal. Es decir, como si ellos ya supieran todo esto. La película nunca ni nos presenta a los personajes ni nos explica toda la mitología alrededor de esto, como probablemente lo hubieran hecho muchas otras películas de terror. Esto lleva a que finalmente todos ellos, en un intento de deshacerse de este ser, se lo lleven lejos, conducen por 3 horas. Por eso digo que yo no conozco nada de la geografía argentina. Yo digo que es en la Pampa Argentina, pero a lo mejor no es así. Y al hacerlo, lo que consiguen más bien es extender el horror y el caos en la comarca de donde ellos viven. Se desata una suerte de infección y todo el resto de la película básicamente nos muestra a un grupo de personajes huyendo del lugar. Es así de simple y al mismo tiempo es así de directa la narrativa de la película. Desde el punto de vista de la construcción del guión, cuando una película está construida así, cuando una película directamente toma al público y lo mete en situación, casi siempre pueden pasar dos cosas. La primera es que el público no entre y que por tanto se aburre y se salgan y listo, los perdiste. O que el público sea absorbido, el espectador sea absorbido por la narrativa y se una a este viaje, vamos a decir, frenético que vamos a ver durante el resto de la película, que además es bastante corta. La película dura 1 hora 40, tal vez un poquito menos, 1 hora 35. Es una película cortica y muy... Que tiene un frenetismo narrativo que no se detiene nunca. Obviamente hay algunos momentos en los que la película tiene que parar y tiene que distendir, y va a aparecer en algún momento un personaje que
tiene que dar algún tipo de explicación, porque sencillamente es imposible que la película entera no nos hable o no se moleste en explicar un poco la sí, la mitología, el folclore alrededor de los embichados y de por qué los protagonistas actúan con tal pánico. Hay un momento en el que esa explicación nos la tienen que dar, pero es un momento bastante breve. El resto de la película es pura acción, una acción detrás de la otra. Y el objetivo, obviamente, es que toda la narración de la película sea asfixiante y que nosotros vivamos, y sintamos esa asfixia de la misma manera en que la están viviendo y sintiendo los personajes protagonistas. Protagonistas de la película son dos hermanos. Uno de ellos nos enteramos al poco tiempo que es un hombre divorciado, que es un hombre que, por cierto, que resulta bastante repelente durante buena parte de la película, y este es otro de los méritos del director. Yo prácticamente no conseguí ningún personaje que me generara algo parecido a la empatía. Estos personajes son bastante repelentes todos ellos. Son personajes que, a ver, por una parte los estamos viendo portarse irracionalmente, y probablemente la explicación a su irracionalidad esté en el miedo, digamos, que sienten, pero por la otra también es raro que en una película de terror ningún personaje nos resulta tan siquiera agradable. Creo que lo más cerca es Jimmy, que es el hermano del protagonista, que se llama Pedro. Porque de resto estos personajes son todos, no voy a decir desagradables, pero son personajes que en ningún momento nosotros queremos como caminar con ellos. Por el contrario, buena parte del discurso, a ver, yo creo que la película tuvo un discurso de fondo relacionado a la irracionalidad masculina, porque los hombres intentan reaccionar ante los problemas siempre desde la violencia, desde la visceralidad. Como las mujeres no son escuchadas, y un poco también la idea de que se intenta siempre, cuando surge el mal, atajar o guardar o imagínate, no sé, imagínate un tanque de agua que se empieza a derramar, que como que siempre intentamos contener el derrame y no solucionar la causa. Eso es algo que está en el fondo. Y claro, como el mal avanza de manera muy rápida, casi que como si se tratara de una pandemia, ¿no? Y los personajes están siendo perseguidos literalmente por el mal. La irracionalidad de estos tipos, de los hombres, el hecho de que solo saben responder violentamente, agresivamente, se antepone ante unas mujeres que intentan ser la voz de la razón, pero que son ignoradas, ¿no? Y eso, que es un discurso que se va desarrollando en la película, cuando llega al acto final, cuando llega a las últimas escenas, es particularmente frustrante, ¿no? En ese sentido, por cierto, a mí esta película me recordó bastante a la película La Niebla de Frank Darabont, que está basada en una historia de Stephen King, y que hay algo muy parecido. De hecho, el final me recordó bastante a esa película, porque el final de La Niebla es demoledor. El final de esa película es despiadado, y el final de esta película va por ahí también, ¿no? Bueno, pero decía que narrativamente la película nos mete directamente en situación y solo nos regala dos momentos para entender lo que está pasando, ¿no? Y esos dos momentos son pues cuando ellos buscan a la mamá del protagonista, que en algún momento ella da algunas explicaciones, y luego cuando aparece otro personaje, que es otra mujer, que se deja entrever que fue amante o que fue pareja de uno de los dos hermanos de Jimmy, y ella también nos guía un poco
con ciertas explicaciones. Pero de resto la película no se molesta en explicarnos mucho. Es una película muy frenética, con un ritmo muy endemoniado. Sí, pun intended. Y una película de una fuerza narrativa muy grande, que creo que en parte es lo que ha generado el hype. Es decir, creo que mucha gente pues, ve la película y queda un poco como choqueada por la fuerza, no tanto de las imágenes, que repito, yo creo que en el cine de terror contemporáneo se han visto cosas peores, pero sí con la fuerza de las imágenes mezcladas con el impacto emocional que está detrás de, de lo que están viviendo los personajes, ¿no? En ese sentido, la película remite casi sin duda a Posesión Infernal, que es de Evil Dead, de San Raimi, y por la forma de representar el cuerpo, de que el terror se representa a través del cuerpo, también recuerdo un poco a Cronenberg, aunque Cronenberg no es un director directamente de horror. Cronenberg, el body horror que trabaja Cronenberg no busca tanto asustar como busca una reflexión sobre el cuerpo, busca más el desagrado. Sí tiene sus toques cronenberianos, pero no tanto. Yo creo que la película sobre todo recuerda mucho a San Raimi por todo el tema de la posesión, y a Stephen King por el hecho de que la irracionalidad se presente en los momentos de terror. Eso es algo que está, repito, en La Niebla, también en Cuyo. Hay varias obras de Stephen King que tratan sobre eso, ¿no? Bueno, porque yo creo a ver, la película ha generado un fenómeno muy particular. Primero, porque ganó Sitges. Yo no sé cuántas películas latinas han ganado, latinas o hispanas. Bueno, hispanas muchas, porque Sitges es en España. Pero cuántas películas latinoamericanas, hispanoamericanas han ganado en Sitges. Creo que no sé, pero creo que no son muchas. Y totalmente merecido. Una película extraordinaria. Una película que, además, en un cine que últimamente, el cine de terror, no sé, pero con excepción de los trabajos, perdón, con excepción de los trabajos de A24, eh, creo que con excepción de los trabajos de A24, desde hace rato no vemos grandes películas de terror. O sea, películas que resulten eh, que resulten particularmente originales, o que sean películas que digan algo nuevo. Más bien al revés. Vemos que en los últimos años incluso estamos hasta el culo de secuelas. Ahorita mismo acaban de hacer una secuela remake del Exorcista. Sagas también. El terror también se llenó de sagas interminables. Y entonces el aire fresco que representa esta película, aire fresco entre comillas, porque es una película asfixiante, mezclado con el frenetismo, tanto emocional como narrativo, creo que es lo que ha provocado ese hype que se ve en internet. Si ustedes se meten en internet ahorita, esta es una de las películas de las que más se está hablando, ¿no? Pero más allá de eso, de que el hype tiene una posible explicación, creo que sin embargo es merecido. Creo que esta película merece ser vista. No es una película. Yo supongo que dentro de algunos meses, cuando la película se estrene en buena parte del mundo y tenga más críticas positivas, ya saldrán a decir que es una película sobrevalorada. Pero bueno, véanla ahorita antes de que alguien diga que es sobrevalorada, porque la potencia del terror y el mal rollo, el mal cuerpo que te va dejando la película vale la pena. Yo de este director, de Demian Rugna, no conocía nada. Por ahí tengo pendiente igualmente de ver su anterior película, porque leyendo críticas de esta película, varias veces citan su anterior película como una referencia,
y voy a tener que verla, ¿no? Además porque me quedaron ganas de ver el trabajo de este director. Es un director que filma con una gran... A ver, filma con una serie de referencias que son evidentes, ya cité algunas, caso de Stephen King, caso de Sam Raimi, en menor medida el caso de David Cronenberg. Por ahí leí que hay gente que le recuerda un poco a George Romero, supongo que por el tema de los muertos en vida, aunque yo personalmente no lo vi. Pero más allá de sus referentes, filma con una gran personalidad propia y con un brío narrativo que a veces no se ve en óperas primas. Yo me acuerdo cuando Damien Chazelle sacó Whiplash, que una de las cosas que me impresionaba es que era un director muy joven y tenía una potencia narrativa inmediata. O sea, Whiplash es una película que arranca y es totalmente feroz, totalmente muscular desde que empieza hasta que termina. Apenas y se tiene dos pequeños alivios en algún momento, pero son esas películas que tienen una firmeza narrativa que no siempre, que se consigue con los años y que por tanto no siempre es habitual en el cineasta joven. El cineasta joven o el cineasta que está haciendo sus primeras películas suele primero depender mucho de sus referentes y segundo suele muchas veces confundir exceso de imágenes con brío narrativo. Es luego de una serie de películas que poco a poco los directores van adquiriendo esa capacidad para manejar el ritmo. Yo de este señor, de Demian Ruckner, no sabía absolutamente nada. Y sin embargo me sorprendió eso, la potencia narrativa absoluta de su narración desde el momento en el que la película comienza, la primera secuencia. La primera secuencia es en una ventana, vemos al fondo los destellos de los disparos y de inmediato entramos en situación, ¿no? Y yo por eso me acuerdo que cuando la terminé de ver dije, bueno, que quiero saber qué ha hecho este director. Y básicamente su anterior película se llama Aterrados, es de 2017. Y de resto creo que tiene otra película y una serie de cortometrajes, fue lo que encontré. Una serie de cortos y parece que tiene una película más. Y si es así, si no estoy equivocado, si no tengo el dato mal, pues es asombroso. Porque esta película tiene unas imágenes muy, muy potentes, ¿no? El tema central de la película... por ahí leí incluso gente tratando de sacarle como una interpretación política al film. Leí por ahí a alguien, no me acuerdo quién fue, que la comparaba con el triunfo de Milei en Argentina. Y yo dije, no, o sea, no vi esto por ninguna parte. Políticamente sí hay un discurso obvio, y es que las comunidades rurales son ignoradas y tienen que actuar por su propia cuenta. La secuencia en la comisaría de la policía, cuando estos dos hermanos van a pedirle a la policía que los ayude con el embichado que tienen en el pueblo, y que la respuesta de la policía es esencialmente de desprecio. Es verdad que el desprecio va contra el protagonista, y poco después, cuando el protagonista va a la casa de su ex esposa, vamos a descubrir que tal vez hay una buena razón por la que el policía le tenía desprecio, pero más allá de eso, la reacción de las autoridades es de indiferencia. Y entonces, claro, las comunidades quedan por su cuenta y tienen que buscar resolver su vida por su cuenta, aunque muchas veces eso implica hacer cosas que empeoran todo.
ese tema está ahí, es obviamente un tema de fondo, pero yo no le veo mayor lectura política a la película. Yo creo que la película trata sobre la maldad como una fuerza destructiva, en este caso además como una fuerza física presente, físicamente presente, cuya presencia física es muy desagradable y cuyo carácter destructivo no tiene freno, y no tiene parangón, porque parte de la película, o sea, en algún momento hay un tema con los niños, hay una escena con una niña y un perro que es wow, es una escena que resulta hasta difícil de ver, porque el mal no tiene distinción de edades, de especies, no tiene límites. El mal básicamente es algo que surge, y que con su fuerza destructiva lo arrasa todo. Y cuando tú cuentas una historia así y cuentas la historia de los seres humanos indefensos ante ese aluvión que no tiene forma de pararlo, yo creo que esto, más que político, es una referencia a muchas películas de terror que han hecho eso. O sea, a ver, vamos, Halloween, la original, y también el remake de Rob Zombie trata sobre eso. Bueno, de hecho los slasher tratan sobre eso. Acuérdense que buena parte de los asesinos de los slasher no se les puede matar ni se les puede detener de ninguna forma. Y las víctimas suelen ser jovencitos torpes que tratan de detener a estos asesinos con golpes, con fuerza, con piedras, con disparos, y no pueden. Y esas películas tratan sobre lo frustrante que es no poder detener el mal. En este caso pasa lo mismo, el mal genera una zozobra, una perturbación enorme, y de hecho uno de los personajes, una mujer, lo dice en algún momento, dice que uno de las claves para enfrentar a los embichados es nunca tener miedo. Porque si le tienes miedo a la muerte, es decir, si le tienes miedo al mal absoluto, el mal absoluto puede derrotarte, y puede acabar contigo. Creo que además Rugna, el director, filma todo esto sin buscar la metáfora fácil o la alegoría fácil, que es algo que también es un vicio de algunas películas contemporáneas, y precisamente por no buscar eso logra el efecto contrario. O sea, logra que se presten a muchas interpretaciones, tanto del tema de la autoridad dejando solo a las personas, tanto de las personas huyendo como una especie de virus, tanto de las comunidades rurales que se quedan sin autoridad y son acechadas por el mal y nadie hace nada por ellas, tanto de los hombres con su irracionalidad y su violencia que nunca escuchan ni a las mujeres ni se detienen a pensar en lo que hace y todo lo quieren resolver a los golpes, y eso lleva a que empeoren la situación, y como al hecho grotesco del mal como algo que es visualmente desagradable y frente a lo cual nos sentimos indefensos porque su fuerza no tiene límites ni morales ni de ninguna clase, ¿no? Creo que ese es el tema de fondo de la película, y que darle lecturas rebuscadas también me parece que es como un poco rizar el rizo, ¿no? Me sorprendió también que en medio de este esquema tan asfixiante hay algunos momentos en los que se cuela el humor. Obviamente no es un humor directo, pero sí hay un dejo de ironía, de satírico, que también es típico, por cierto, del género, ¿no? Y en general yo creo que cuando una película de terror te pone la situación en la que primero te anticipa situaciones y aún así te sorprende con ellas, luego te obliga a apartar la cara en un par de momentos que estás viendo la pantalla. Repito que hay una escena con un perro y una niña que es cuesta verla, y hacia el final hay otra escena que también es como, y sí, que te cuesta mirarla. Si logra eso, la película de terror logró su cometido.
porque al final ese es el objetivo de los directores de terror. Básicamente lograr que el público entre en el juego, y esta película, repito, que te mete en la narrativa desde sus primeras escenas y que luego al final el público esté legítimamente aterrado, incluso legítimamente asqueado por lo que está viendo. Y ambas cosas las consigue. Y las consigue en una película que está además muy bien fotografiada, muy bien filmada, el trabajo de efectos especiales y de maquillaje es extraordinario y bastante bien actuado. Como son personajes que precisamente no generan empatía, a las primeras de cambio, sino que por el contrario son personajes que incluso resultan, no diré desagradable, pero a mí me pasó con el protagonista que varias veces le estaba gritando a la pantalla: no seas estúpido, o sea, detente un momento a pensar. Pero claro, o sea, interpretar un personaje así para un actor es muy difícil, porque ya de por sí le quitas la herramienta de la empatía, y al quitar la herramienta de la empatía el público se tiene que relacionar con un personaje que es desagradable. Y en ese sentido, tanto los dos protagonistas, los dos hermanos, como el elenco femenino, como los niños, yo no sé cómo hicieron para rodar algunas de estas escenas con los niños, están todos excelentes. De verdad que el elenco es extraordinario. Creo que también de repente puede haber un subtexto también tipo: estos personajes son todos hostiles porque el ambiente en el que viven y la forma en la que los tratan las autoridades los vuelven más hostiles. Y los vuelve, o sea, como la situación es sin concesión, estos personajes no tienen otra que vivir también una vida sin mayores concesiones y sin mayores momentos para pararse a pensar lo que están haciendo. Algo que, por cierto, está muy presente también en algunos de los cuentos más duros de Horacio Quiroga. De hecho, yo viendo la película pensaba en Quiroga cada rato, porque es muy, no sé si esta palabra se puede decir, pero muy quirogaquiana la película. La película recuerda a los cuentos más duros de Quiroga y a la forma en la que Quiroga ubicaba en ciertas zonas rurales el horror más absoluto. Cuando se echa la maldad, bueno, ¿cómo la vi? Para quienes la quieran ver. Hay una plataforma que se llama Shudder, que es una plataforma en donde está esta película, pero solo la plataforma solo está disponible para Estados Unidos, para Canadá y para 2 o 3 países más. Entonces, si tú intentas entrar a la plataforma desde Venezuela o desde América Latina, te va a aparecer una pantallita que dice: usted no puede acceder, bla 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 bla, usted no puede acceder, usted no tiene derecho a acceder a esta plataforma desde su ubicación. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo me metí con un VPN, me abrí una cuenta en esta plataforma, hice 1000 maromas para verla. ¿Por qué? Porque todo el mundo está comentando la película y ya tenía ganas de verla. Y valió la pena. De todas formas, creo que la película se estrena en Europa el año que viene. En enero está previsto que se estrene en España. Y parece que también va a tener un recorrido por algunas salas de Latinoamérica. Así que tal vez les convenga esperar a verla, porque de hecho, si la estrenan en cines y si llega a los cines de aquí, la voy a volver a ver porque quiero verla en la gran pantalla. Algunas de estas escenas tienen que verse realmente muy bien en una pantalla grande. Aunque yo tengo una pantalla grande en mi cuarto, pero no es lo mismo, nunca es lo mismo. Yo la vi allí. Ustedes, bueno, traten de ver si la quieren ver de una vez, de hacer lo mismo, de meterse Shooter con un VPN. Y si no, pues no se la pierdan cuando la estrenen en la cartelera de su país, o si la ponen en alguna plataforma, que estaría también bueno por si acaso no llega a los cines, que la gente la pueda ver en una plataforma. Cuando se echa la maldad, de Demian Rugna, para mí la mejor película de terror que he visto este año.